Mis padres dijeron, vete de casa. Sin aviso. Sin dinero. Solo por la familia de mi hermana. Ella le dio mi habitación al hijo de mi hermana diciendo que yo era una inútil mientras mi hermana enviaba $2000 cada mes. Salí en silencio. Pero, sin que lo supieran, los había estado protegiendo secretamente todo el tiempo. Cuando levanté mi mano, la policía llamó a su puerta. Me enviaron 90 llamadas perdidas. Mi nombre es Elena Vance. Y mientras estoy sentada aquí, en esta oscura habitación de motel de $40 la noche en las lluviosas afueras de Asheville, Carolina del Norte, lo único que atraviesa la oscuridad es el implacable y rítmico brillo de la pantalla de mi teléfono inteligente. 400 llamadas perdidas. Es un número asombroso, ¿no es así? 400 veces mis padres intentaron contactar a la hija que desecharon como un mueble roto hace apenas 6 horas. Mi pulgar se cierne sobre la pantalla, la fría luz azul reflejándose en unos ojos que han visto demasiado. Es irónico. En un momento eres el pilar invisible de la familia, la que maneja silenciosamente los impuestos de la propiedad, la que corta el césped y la que se asegura de que la despensa nunca esté vacía. Y al siguiente, estás de pie en una acera húmeda con una sola bolsa de lona y el eco de la voz de tu madre resonando en tus oídos, diciéndote que eres una inútil. Sal de la casa esta noche, Elena. Sin aviso, sin discusión. La hija de Maya necesita tu habitación, y tu hermana sí que está contribuyendo a esta familia. Esas fueron las últimas palabras que mi madre, Linda, me escupió antes de que la pesada puerta de roble se cerrara de golpe, y el cerrojo encajara en su lugar con un sonido de finalidad. Nunca lo olvidaré. Me echaron para extenderle la alfombra roja a mi hermana Maya, la hija predilecta que supuestamente envía $2000 cada mes desde su glamorosa vida en Chicago para mantenerlos a flote. Mis padres adoraban esos cheques, tratando a Maya como una salvadora, mientras que a mí me trataban como a una ocupa en la casa de mi propia infancia. Pero hay un secreto que ellos no sabían. Yo no solo vivía allí. Yo era la que sostenía las paredes. Los había estado protegiendo en secreto de una tormenta financiera que estaban demasiado ciegos para ver. Y esta noche, en el momento en que finalmente levanté mi mano y dejé de ser su escudo, su ilusión cuidadosamente construida no solo se resquebrajó, sino que se hizo añicos. La policía está en su puerta ahora mismo. Las sirenas pintan el vecindario de rojo y azul. Y por primera vez en toda mi vida, no voy a ser yo quien los salve. Antes de revelar la verdad detrás de esos cheques de $2000 y por qué me fui sin decir una palabra, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para más historias familiares poderosas. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones sobre límites. Deja un comentario y dime tu ubicación y la hora actual. Me encanta saber de ustedes. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. Crecí en una casa en Hemlock Drive, un lugar que olía a agujas de pino y al caro abrillantador de muebles que mi madre, Linda, insistía en usar cada sábado por la mañana. Asheville es un lugar hermoso. Las montañas Blue Ridge se ciernen sobre la ciudad como guardianes silenciosos, pero dentro de nuestras 4 paredes, la atmósfera estaba dictada por un conjunto diferente de reglas. En el hogar de los Vance, los roles se asignaron temprano, como personajes en una obra para la que nunca audicionamos. Mi hermana Maya, que es 4 años menor que yo, era la estrella frágil. Era la que entraba en una habitación y hacía sonreír a la gente simplemente por existir. Yo era la sombra confiable. Yo era la que ponía la mesa, la que recordaba regar el jardín que mi padre Gary amaba pero a menudo olvidaba cuidar, y la que hacía las compras antes de que el cartón de leche estuviera siquiera vacío. Mi madre tenía una filosofía simple y devastadora. Maya era frágil y necesitaba protección. Elena era fuerte y podía manejarlo. Recuerdo tener 12 años, el verano en que Maya decidió que quería ser bailarina. Mis padres gastaron miles en lecciones, vestuario y zapatillas especializadas. Ese mismo verano, yo quería tomar una clase de codificación en el centro comunitario. Mi padre miró la factura, luego me miró a mí y dijo esas palabras que se convirtieron en el himno de mi vida. Elena, eres lo suficientemente inteligente como para resolverlo por tu cuenta. Necesitamos centrarnos en Maya ahora mismo. Está en una edad sensible. No discutí. Fui a la biblioteca,
Saqué todos los libros sobre programación que pude encontrar y aprendí por mi cuenta. Lo resolví, tal como sabían que lo haría. En mi familia, la competencia no se recompensaba con elogios. Se recompensaba con más trabajo y menos atención. A medida que crecimos, la brecha solo se amplió. Maya se mudó a Chicago después de la secundaria, persiguiendo una glamorosa carrera en marketing que parecía consistir principalmente en almuerzos caros y bolsos de diseñador. Mis padres estaban tan orgullosos que prácticamente convirtieron su antigua habitación en un santuario. Mientras tanto, yo me quedé en Asheville. Tenía un trabajo estable como administradora de propiedades senior, y cuando mi padre se retiró del servicio postal con una espalda maltrecha, fui yo quien apareció cada fin de semana para arreglar los grifos que goteaban y conciliar sus extractos bancarios. Mi papá es un hombre tranquilo, presente en la mesa, pero ausente en cada conversación que importa. Me veía luchar con una escalera pesada o pasar horas al teléfono con su compañía de seguros, y simplemente asentía y decía, «Buen trabajo, Tiff». Quiero decir, Elena. Me llamó por el nombre de mi hermana más a menudo de lo que me gustaría admitir. Me di cuenta entonces de que fuerte era solo la palabra que mi familia usaba para prescindible. Porque no lloraba cuando las cosas se ponían difíciles, asumían que no sentía el peso. Porque no fabricaba una crisis cada martes, asumían que mi vida era perfecta. Yo era el muro de carga de la familia Vance. Y como la mayoría de los muros de carga, era completamente invisible hasta que alguien quería derribarme. Recuerdo una tarde específica hace unos 3 años. Acababa de conseguir un ascenso importante en el trabajo, un puesto que me había costado 6 años de noches tardías y fines de semana perdidos para ganar. Llamé a casa, con la voz temblando de emoción. Mamá, conseguí el puesto de directora senior. Hubo una pausa al otro lado. Luego mi madre dijo, eso es genial, cariño. Escucha, Maya acaba de tener una gran pelea con su novio y está absolutamente devastada. ¿Puedo devolverte la llamada? Nunca lo hizo. Ese fue el momento en que dejé de compartir mis victorias. Me di cuenta de que mi éxito no le daba a mi madre nada que arreglar. Y si no podía arreglarlo, no le interesaba. Necesitaba el caos de Maya para sentirse esencial. Necesitaba el drama para sentirse como una madre. Mi estabilidad era un inconveniente para su narrativa. Así que volví a ser la protectora silenciosa. Empecé a notar cosas. Pequeñas banderas rojas en sus finanzas, una deuda creciente que se ocultaban mutuamente y una dudosa oportunidad de inversión en la que un viejo amigo estaba presionando a mi padre. Mientras estaban ocupados adorando el suelo que pisaba Maya, yo estaba construyendo silenciosamente una fortaleza digital para evitar que perdieran el techo sobre sus cabezas. No lo hice por las gracias. Lo hice porque eso es lo que hace la hija confiable. Pero incluso un muro de carga tiene un límite. Y el mío estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal posible. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Llegó en delgados sobres blancos una vez al mes, con matasellos de Chicago. Recuerdo la primera vez que llegó un cheque. Estábamos sentados en la cocina, la misma cocina donde había pasado innumerables horas fregando la grasa de la estufa, cuando mi madre, Linda, abrió el correo con un jadeo que sonó como si acabara de ganar la lotería. $2,000. Gritó, su voz alcanzando un tono que no había oído en años. Gary, mira. Maya nos envió $2,000 para ayudar con la hipoteca. Mi padre, que generalmente mantenía sus ojos pegados a las noticias de la noche, se levantó. Tomó el cheque, lo sostuvo bajo la luz como si fuera una reliquia sagrada, y susurró, esa chica, finalmente está logrando algo. No se ha olvidado de su viejo. A partir de ese día, el cheque de $2,000 se convirtió en la pieza central de la existencia de nuestra familia. No era solo dinero. Era un certificado de la superioridad de Maya. Cada vez que llegaba, mis padres lo trataban como una visita real. Linda compraba caros filetes de chuletón para la cena esa noche, y Gary abría una botella de vino que no podía permitirse. Pasaban toda la comida hablando de la vida de altos vuelos de Maya en la ciudad, sus importantes reuniones y su generosidad. Yo me sentaba allí cortando mi filete en silencio, escuchándolos adorar a una hija que no había visitado en 3 años, mientras yo era la que literalmente acababa de pagar la factura de la luz con mi propio pago de horas extras.
El contraste era asombroso pero invisible para ellos. Yo era la que se levantaba a las 5 de la mañana para asegurar que la casa funcionara. Yo era la que notó cuando el techo comenzó a gotear después de una fuerte tormenta en Asheville y llamé a los contratistas, negociando el precio a la baja porque sabía que los ahorros de nuestra familia eran escasos. Pagué los comestibles en efectivo. Llené los autos con gasolina y me encargué de los impuestos de la propiedad que habían estado subiendo cada año. Pero a los ojos de mi madre, mis contribuciones eran solo mantenimiento. ¿Se esperaban? Eran parte del paisaje. Pero los $2000 de Maya, eso era un milagro. Deberías aprender de tu hermana, Elena, dijo Linda una noche, agitando el último cheque en mi cara. Ella está ahí fuera conquistando el mundo, y todavía tiene el corazón para cuidar de sus padres. ¿Qué estás haciendo tú? Simplemente flotando en un trabajo de gerencia media. Sus palabras se sintieron como un golpe físico, una punzada aguda en el estómago. Quería decírselo. Quería gritar que el dinero de Maya era apenas una fracción de lo que yo ponía en esta casa cada mes en trabajo y costos ocultos. Quería mostrarle las hojas de cálculo que guardaba en mi portátil, las que mostraban exactamente cómo estaba equilibrando su deuda. Pero no lo hice. Me mordí la lengua porque conocía el guión de esta familia. Maya era la heroína y yo era la ayuda. Pero entonces empecé a notar las grietas en el milagro de Maya. Sucedió un martes lluvioso cuando llegó una carta para Maya a nuestra casa. Era de una agencia de cobros, pero el nombre en el remitente era un bufete de abogados que reconocí de mi trabajo en la gestión de propiedades. La curiosidad mezclada con una creciente sensación de pavor me hizo abrirla. Dentro no había una nota de agradecimiento por una exitosa campaña de marketing. Era una advertencia formal sobre una transacción fraudulenta vinculada a una cuenta comercial con la que Maya había estado asociada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Pasé las siguientes 4 horas investigando en registros públicos en línea y bases de datos legales. Lo que encontré fue una telaraña de empresas fantasma y esquemas de inversión que Maya había estado utilizando como fachada para un grupo en Chicago. Los $2000 que enviaba cada mes. No era comisión de marketing. Era un movimiento calculado para mover dinero a través de la cuenta bancaria de mis padres, usándolos como un amortiguador para transacciones que se estaban volviendo cada vez más grises legalmente. Ella no estaba salvando la casa. La estaba usando como un escudo para su propio desastre financiero. Miré el cheque sobre el mostrador de la cocina. Y por primera vez, no parecía una bendición. Parecía una bomba de relojería. Tenía 2 opciones. Podía exponerla en ese mismo momento y ver cómo se rompían los corazones de mis padres, o podía hacer lo que siempre había hecho. Podía protegerlos. Elegí la segunda opción. Contacté en silencio a un amigo abogado, comencé a establecer una cuenta de depósito en garantía separada para cubrir las inevitables consecuencias legales, y empecé a desviar mis propios ahorros para pagar las deudas que Maya estaba creando a nombre de ellos. Estaba trabajando en un segundo empleo de forma remota por la noche, con los ojos ardiendo por la pantalla, solo para asegurarme de que cuando el milagro finalmente terminara, mis padres no quedaran en la calle. Yo era su protectora secreta, su escudo invisible. Y lo hice todo mientras ellos me miraban a los ojos y me decían que era poco ambiciosa en comparación con su hija adorada. La tormenta no comenzó con un rugido. Comenzó con un susurro. Específicamente, una llamada telefónica nocturna desde Chicago que duró 3 horas. Yo estaba en mi habitación, mi santuario, terminando una auditoría de propiedad para el trabajo cuando escuché la risa aguda de mi madre a través de los conductos de ventilación, seguida de un sollozo que sonaba más actuado que doloroso. A la mañana siguiente, el aire en la cocina se sentía diferente. Estaba denso con un tipo de emoción que generalmente no me pertenecía. Mi madre, Linda, ya estaba en la estufa haciendo panqueques de arándanos, los favoritos de Maya. Mi padre, Gary, estaba sentado en la mesa, apartando la vista de su periódico, con los ojos fijos en la silla vacía a su lado. Elena, siéntate, dijo mi madre, su voz temblando con una dulzura artificial. Tenemos noticias maravillosas. Maya vuelve a casa. Saqué una silla, mi estómago se contrajo. ¿A casa de visita? No. Mi padre intervino,
finalmente mirándome, aunque su mirada era plana. Se muda de nuevo. Las cosas han sido difíciles en Chicago. Su negocio enfrentó algunos obstáculos legales injustos, y está estresada. Necesita a su familia. Necesita sanar. Yo sabía cuáles eran esos obstáculos legales, pero permanecí en silencio. Pensé en los cheques de $2000 que de repente habían dejado de llegar hacía 2 semanas. Un detalle que mis padres ignoraron convenientemente. Ese es un gran cambio, dije con cuidado. ¿Dónde se va a quedar? La habitación de invitados está llena del viejo equipo de gimnasio de papá. Mi madre dejó la espátula con un chasquido agudo. Se volvió para mirarme, con las manos en las caderas. La habitación de invitados es demasiado pequeña, Elena. Maya trae a su hija, Lily. Necesitan espacio. Necesitan un ambiente adecuado. Hizo una pausa y luego lo dijo tan casualmente como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Hemos decidido que tomarán tu habitación. Es la más grande. Tiene la mejor luz y, francamente, es la única que se siente como un dormitorio de verdad. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Mi habitación. La habitación donde había construido mi carrera, donde había pasado años de noches tranquilas trabajando turnos extra para evitar que esta casa fuera embargada. El único espacio en este mundo que era verdaderamente mío. ¿Y dónde se supone que voy a ir yo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El sótano está terminado, dijo mi padre, volviendo a su periódico. Es privado. De todos modos, siempre estás trabajando. Ni siquiera notarás la diferencia. El sótano está húmedo, papá. Huele a moho y no tiene ventanas, argumenté, la frustración finalmente burbujeando. Yo pago los comestibles. Me encargo de los impuestos. Arreglé el calentador de agua el mes pasado. Soy una mujer de 30 años y quieres que me mude a un sótano para que Maya pueda tener mi cama. Ese fue el momento en que la máscara se deslizó. Mi madre se acercó a la mesa y se inclinó, sus ojos entrecerrándose. Seamos honestos por una vez, Elena. Solo estás aquí porque te dejamos quedarte. Has vivido aquí toda tu vida, dejándote llevar mientras tu hermana estaba ahí fuera en el mundo real haciendo algo de sí misma. Nos envió $2000 al mes. Nos apoyó cuando más lo necesitábamos. ¿Qué has hecho tú? Compras algo de pan y leche. Llamas a un reparador. Eres una niñera para esta casa. Nada más. Soy la razón por la que todavía tienen esta casa, repliqué, mi voz quebrándose. No te atrevas a mentirme, gritó Linda, su rostro enrojeciendo. Maya es un éxito. Es una madre. Es una proveedora. Tú eres simplemente inútil. Ocupas espacio. No traes alegría a esta familia. Solo eres una sombra que perdura en los rincones. La hija de Maya necesita un hogar de verdad. Si no puedes soportar estar en el sótano, entonces quizás no deberías estar aquí en absoluto. Miré a mi padre. Papá, ¿vas a decir algo? Gary Vance hizo lo que siempre hacía. Se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y miró un punto en el azulejo de la cocina. Tu madre tiene razón, Elena. Tu hermana ha sido muy generosa con nosotros. Le debemos el hacerla sentir cómoda. Eres fuerte. Lo resolverás. Siempre lo haces. La traición fue un peso físico en mi pecho. Eres fuerte. Lo resolverás. El himno de mi vida, usado una vez más para justificar mi sacrificio. Miré alrededor de la cocina, las paredes que había pintado, el suelo que había fregado, los padres a los que había protegido de la pesadilla legal que Maya realmente había creado. Me miraban con una mezcla de lástima y molestia, como si mi presencia fuera una factura que estaban cansados de pagar. He pasado 15 años siendo su escudo, dije, mi voz ahora mortalmente tranquila. He manejado las deudas que ella les acumuló. He pagado los impuestos de la propiedad a través de un abogado, para que ni siquiera supieran lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Soy la única razón por la que el banco no ha llamado a esa puerta. Mi madre se rió. Un sonido frío y cortante. Oh,
escúchala. La gran heroína. Estás delirando, Elena. El dinero de Maya pagó nuestra vida. Tus pequeñas contribuciones no son nada en comparación con su corazón. Empaca tus cosas. Lily y Maya llegan el martes. Quiero esa habitación vacía y fregada para el domingo por la noche. Ni una palabra más. Se volvió hacia sus panqueques, tarareando esa misma melodía desafinada. Mi padre no levantó la vista. Me quedé allí, una extraña en mi propia casa, dándome cuenta de que las paredes que había pasado mi vida sosteniendo nunca estuvieron destinadas a albergarme. Solo estaban destinadas a albergar a la hija predilecta, y yo era solo el cimiento invisible que estaban dispuestos a agrietar. Salí de la cocina, la palabra inútil resonando en mi mente, y por primera vez en 30 años, dejé de preocuparme por si la casa se derrumbaba. El silencio que siguió a la orden final de mi madre no fue pacífico. Fue sofocante. Era el tipo de silencio que resuena en tus oídos después de que una bomba explota. Me paré en el pasillo de la casa en Hemlock Drive, el lugar donde había pasado 30 años de mi vida, y me di cuenta de que la estaba viendo por última vez como una hija. Para Linda y Gary, ya no era una persona. Era un obstáculo. Era una inquilina que había sobrevivido a su utilidad. Subí las escaleras, mis pies se sentían como plomo contra la madera que había pulido solo 3 días antes. Cada crujido de las tablas del suelo parecía susurrar esa palabra que mi madre me había escupido: inútil. 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 Entré en mi dormitorio, la habitación más grande, la que tenía la mejor luz, la que la hija de mi hermana ahora merecía más que yo. No encendí la luz del techo. En cambio, me quedé en el tenue resplandor de mi lámpara de noche y miré a mi alrededor. No grité. No lancé cosas. No tenía la energía para una rabieta. Cuando has sido la persona confiable durante 3 décadas, pierdes la habilidad de montar una escena. Solo sabes cómo hacer un plan. Saqué una bolsa de lona gris de la parte trasera de mi armario, la misma bolsa que había usado en la universidad. Parecía apropiado. Estaba empezando de nuevo exactamente donde había comenzado, con nada más que mis propias 2 manos. Empacar fue un proceso quirúrgico. No tomé los muebles que había comprado con mi propio dinero ni las cortinas que había cosido para que combinaran con las paredes. Tomé lo esencial, mi portátil, mis archivos de trabajo, 3 mudas de ropa y la pequeña caja fuerte a prueba de fuego que guardaba debajo de mi cama. Esa caja fuerte contenía la verdadera historia de esta familia, los recibos de los impuestos de la propiedad que había pagado, los documentos legales que protegían la casa de los acreedores de Maya en Chicago, y el viejo reloj de bolsillo de mi padre que me había dado cuando me gradué. Prometiendo que siempre estaría orgulloso. Me pregunté si siquiera recordaba esa promesa mientras estaba sentado abajo mirando al suelo. La bolsa pesaba exactamente 11 libras. Lo sé porque la correa se clavaba en mi hombro con una precisión que se sentía como un moretón. Al salir de mi habitación, vi el espacio vacío en la estantería donde mi madre ya había movido mis trofeos universitarios para hacer sitio a las muñecas de la hija de Maya. Era como si me estuvieran borrando antes incluso de haber salido del edificio. Bajé las escaleras por última vez. Mi madre estaba de vuelta en la cocina, tarareando esa misma melodía desafinada mientras limpiaba el mostrador, ya reorganizando mentalmente mi vida fuera de su casa. Mi padre, Gary, estaba de pie junto al armario de los abrigos. Era un hombre que podía diagnosticar una tubería con fugas en la oscuridad, pero no podía encontrar las palabras para decirle a su hija que importaba. Observé cómo la sombra de sus zapatos se movía bajo la luz del pasillo. Levantó una mano como si fuera a tocar mi hombro o a decir, espera. Pero luego la dejó caer. Eligió el camino más fácil. Eligió el silencio. Eligió dejar que la hija fuerte manejara la caída para que la hija frágil pudiera tener la cama. Caminé hasta el mostrador de la cocina y coloqué la llave de mi casa sobre la superficie de granito. El metal tintineó contra la piedra, un sonido pequeño y agudo que se sintió como un punto final al final de una oración larga y agotadora. Me voy, dije. Mi voz era firme, mortalmente tranquila. No quería darles la satisfacción de mis lágrimas. Linda ni siquiera se dio la vuelta. Asegúrate de que la puerta se cierre con llave detrás de ti, dijo, su voz cortante y eficiente.
Y no olvides llevarte tu correo. Ya no quiero ser responsable de tus cosas. Salí por la puerta principal y al porche. El aire nocturno de Asheville era fresco, olía a agujas de pino húmedas y al tenue humo de leña de la chimenea de un vecino. Me quedé allí un momento, el viento frío mordiéndome a través de mi suéter delgado. Escuché la pesada puerta de roble cerrarse detrás de mí. Luego vino el sonido, el clic mecánico y rítmico del cerrojo deslizándose en su lugar. Era un sonido que había oído miles de veces, pero esta noche significaba algo diferente. Era el sonido de un capítulo que se cerraba. Era el sonido de los cimientos que había pasado 15 años sosteniendo finalmente desmoronándose. Caminé por el camino de entrada, pasando el roble al que solía trepar de niña, pasando el jardín que mi padre amaba, pero que yo era la que deshiervaba. No miré hacia atrás. Llegué a la acera, mi única bolsa de lona agarrada en mi mano, y me paré bajo el brillo amarillo de la farola. Detrás de mí, la casa estaba brillante, llena de la calidez de una familia que acababa de extirparme como un tumor. Delante de mí estaba la carretera oscura y lluviosa y una habitación de motel barata. Pensaban que habían ganado. Pensaban que finalmente se habían deshecho de la hija inútil. Pero mientras metía la mano en mi bolsillo y sentía el brillo de mi teléfono, supe algo. No lo habían hecho. Ya no era su escudo. Y sin un escudo, la tormenta que había estado conteniendo estaba a punto de golpearlos con todo lo que tenía. El motel económico en las afueras de Asheville huele a humo de cigarrillo rancio y a esa lejía de limón de grado industrial que usan para ocultar 1000 historias diferentes de desesperación. Me senté en el borde del colchón hundido, los resortes crujiendo bajo mi peso, y observé la lluvia correr por el cristal de la ventana. Durante 30 años, yo fui la que mantuvo las ventanas limpias, el césped cortado y los ánimos altos. Ahora, solo era un fantasma en una habitación de $40 la noche. Abrí mi portátil. El brillo de la pantalla, lo único honesto en la habitación. La voz de mi madre todavía resonaba en mi cabeza. Eres inútil. Ocupas espacio. Miré la carpeta digital en mi escritorio, la que se llamaba logística familiar. Era hora de mostrarle al mundo, y a mí misma, cómo se veía realmente ser inútil. Verán, mis padres, Linda y Gary, vivían en un mundo de hermosas ilusiones. Veían cheques de $2000 de Chicago y pensaban que estaban siendo recompensados por criar a una estrella. Lo que no veían eran las cartas de la oficina de impuestos del condado de Buncombe que intercepté durante 3 años. No vieron el aviso final del banco sobre un préstamo abusivo que mi padre había solicitado hace 5 años para cubrir una de las emergencias de negocios de Maya. Yo era administradora de propiedades de profesión. Sabía cómo navegar por el laberinto de deudas y letra pequeña legal. Mientras mis padres estaban ocupados presumiendo de los bolsos de diseñador de Maya en la iglesia, yo desviaba silenciosamente mi propio salario a una cuenta de depósito en garantía secreta. Tenía un acuerdo con un abogado local, el señor Henderson, un hombre que conocía a mi padre de la oficina de correos y sentía lástima por el desastre que Gary estaba haciendo. Cada mes, durante 60 meses, pagué los intereses de esa deuda secreta. Pagué los impuestos de la propiedad. Mantuve la casa en un estado de estasis legal para que mis padres no se despertaran una mañana con un agente del sheriff en su porche con un aviso de desalojo. Yo era su escudo invisible, y nunca pedí un agradecimiento. Pensé que eso era el amor. Pensé que ser fuerte significaba absorber los golpes para que ellos no tuvieran que sentir la punzada. Pero luego profundicé en la fuente de la generosidad de Maya. Hace unos 8 meses, noté que los cheques de $2000 no provenían de la cuenta personal de Maya. Provenían de una empresa fantasma registrada en Illinois llamada Gold Coast Marketing. Mis instintos profesionales me gritaron. Pasé mis pausas para el almuerzo en el trabajo realizando verificaciones de antecedentes y rastreando archivos corporativos. Encontré un patrón de lavado de dinero, insignificante, torpe, pero peligroso, vinculado a un grupo de inversores que usaban a mi hermana como fachada. Maya no era una genio del marketing. Era una mula. Estaba lavando fondos ilegales enviándolos a través de la cuenta bancaria de mis padres, haciéndolo parecer apoyo familiar. Estaba usando la casa de nuestra infancia, la casa que había pasado mi vida protegiendo, como un amortiguador para una empresa criminal. ¿Y mis padres?
Estaban tan cegados por el brillo de esos cheques que prácticamente pulieron el suelo para la persona que estaba incendiando su casa. Me senté en esa habitación de motel, mis dedos flotando sobre el teclado. Sentí el peso de los últimos 15 años, las ferias de ciencias que se perdieron, la graduación de la que se fueron temprano, el ascenso que ignoraron y, finalmente, el cerrojo cerrándose esta noche. Querían que fuera inútil. Bien. Les daría exactamente lo que pidieron. Dejaría de ser el muro de carga. El detonante fue un simple correo electrónico. Había mantenido un borrador durante meses, un informe detallado de las irregularidades financieras que había descubierto dirigido a la división de fraudes del Departamento de Policía de Asheville y al Departamento Legal del banco. Había protegido a Maya porque era mi hermana. Había protegido a mis padres porque pensaba que eran víctimas. Pero al mirar las 400 llamadas perdidas, ninguna de las cuales era una disculpa, todas las cuales probablemente eran demandas para encontrar el animal de peluche de Lily o arreglar el wifi para la hija de Maya. Me di cuenta de que no puedes salvar a personas que están decididas a ahogarte para mantenerse a flote. Hice clic en el sistema de pago automatizado de la cuenta de depósito en garantía. Eliminar pago recurrente. Confirmar. Clic. Así de simple, el pago de intereses de $1.500 que vencía a medianoche desapareció. Sin ese pago, el préstamo abusivo entraría en mora instantáneamente. El banco sería notificado. La protección que había construido alrededor de la casa se evaporó en un solo milisegundo. Luego me dirigí al correo electrónico. Adjunté las capturas de pantalla de los archivos de Gold Coast Marketing, los extractos bancarios que mostraban las transferencias sospechosas de $2.000 y la evidencia de cómo la cuenta de mis padres estaba siendo utilizada como un conducto. No lo hice por venganza. Lo hice por la verdad. Levanté mi mano y señalé la tormenta. Le di a enviar. El silencio que siguió fue pesado. Cerré el portátil y me recliné contra la almohada delgada y plana. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan para salvar a nadie más que a mí misma. Pensé en la casa en Hemlock Drive. En este momento, Maya probablemente estaba sentada en mi cama, riéndose con mi madre sobre cómo finalmente despejaron el desorden al echarme. Estaban celebrando su victoria en una casa que legal y financieramente acababa de perder su único cimiento. El reloj de la mesita de noche avanzaba. 10:15 de la noche. La policía estaría allí pronto. El sistema automatizado del banco desencadenaría el proceso de ejecución hipotecaria por la mañana. La hermana milagrosa estaba a punto de ser revelada como la fuente de su ruina, y la hija inútil no se encontraba por ningún lado. Apagué la lámpara de noche. La habitación del motel se oscureció, pero las 400 llamadas perdidas mantenían el teléfono brillando como una estrella moribunda. No contesté. Ni siquiera miré. Simplemente cerré los ojos y dejé que la lluvia se hiciera cargo. El teléfono no solo sonaba, gritaba. Era un desastre frenético y vibrante en la mesita de noche de mi habitación de motel. La pantalla se iluminaba constantemente con el nombre de mi madre, luego el de mi padre, luego el de Maya. Un ciclo implacable de desesperación digital. Me senté en la oscuridad, el único sonido era el golpeteo rítmico del teléfono contra la madera y el zumbido distante de la máquina de hielo de afuera. No necesitaba contestar para saber qué estaba pasando en el 14 de Hemlock Drive. Podía visualizarlo con una claridad aterradora. Las luces rojas y azules de las patrullas de la policía de Asheville reflejándose en la valla azul puerto de la que mi padre estaba tan orgulloso. Las botas pesadas en el porche que yo había barrido. Y el sonido de la ley finalmente alcanzando a la hija predilecta. Los mensajes comenzaron a llegar como una presa rota. Los primeros eran de enojo. Elena, ¿por qué cambiaste la contraseña del wifi? ¿Dónde están los cupones del supermercado? Luego cambiaron a confusión. Elena, el banco acaba de llamar diciendo que nuestra cuenta está bloqueada. ¿Qué hiciste? Y finalmente, el terror se instaló. Un mensaje de voz de mi madre, su voz aguda y quebrada por un pánico que nunca había oído. Elena, Elena, contesta. Hay policías aquí. Están preguntando por los cheques de Maya. Están diciendo algo sobre lavado de dinero y fraude bancario.
Están diciendo que la casa está bajo investigación. Elena, ayúdanos. Tú eres la que se encarga del papeleo. Diles que es un error. Lo escuché 2 veces. Diles que es un error. Durante 15 años, yo había sido la que arreglaba sus errores, suavizaba las grietas y absorbía los golpes para que pudieran vivir en su burbuja frágil y costosa. Pero Maya no solo había cometido un error. Había tomado una decisión. Había elegido usar los nombres de nuestros padres y su modesta casa como una lavandería para sus inversores de Chicago, y lo había hecho sabiendo que nunca le mirarían el diente a un caballo regalado. Sabía que mi madre adoraba esos cheques de $2000 demasiado como para preguntar de dónde venían. La voz de mi padre llegó a continuación en un mensaje de texto que hizo temblar mis manos. Elena, se están llevando a Maya. Dicen que ha estado usando nuestra cuenta para mover fondos ilegales. El banco ha iniciado los procedimientos de ejecución hipotecaria porque los pagos de intereses se detuvieron. No entiendo. Dijiste que la casa estaba a salvo. Elena, por favor. Eres la única que sabe cómo hablar con esta gente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Querían saber dónde estaba la hija inútil. Ahora necesitaban la sombra que perduraba en los rincones. No querían a la estrella. Querían el escudo. Casi podía ver a Maya, la hermana frágil, sentada en el sofá de mi antigua habitación, con el rostro pálido, su imagen de genio del marketing desmoronándose al darse cuenta de que su escudo, su hermana invisible y confiable, finalmente había levantado la mano y se había apartado. Había entrado en esa casa reclamando mi cama y mi dignidad, y a cambio había derrumbado el techo sobre la cabeza de todos. El teléfono vibró de nuevo. Llamada número 382. Luego 383, luego 384. Me llamaban como si el puro volumen de su necesidad pudiera obligarme a convertirme de nuevo en su protectora. Pero la protección se había ido. Había pasado mi vida construyendo una fortaleza alrededor de personas que ni siquiera sabían que yo era la arquitecta, y esta noche simplemente había dejado de sostener las paredes. Mientras la policía probablemente escoltaba a Maya a una patrulla, y el banco marcaba su casa como un activo a ser confiscado, la ironía era tan densa que te ahogaba. Me habían echado para hacer sitio a la familia de Maya, solo para que Maya fuera la razón por la que todos estarían en la calle por la mañana. Yo no fui quien los arruinó. Solo fui la que dejó de evitar que se arruinaran a sí mismos. Me recosté en el delgado colchón del motel, cerré los ojos y dejé que la llamada número 400 fuera al buzón de voz. Por primera vez en mi vida, el silencio era más fuerte que sus demandas. Vi el amanecer sobre las montañas Blurry desde la pequeña ventana agrietada de mi habitación de motel. La llamada número 401 nunca llegó. El silencio finalmente se había apoderado. Mis padres probablemente estaban en la comisaría ahora, tratando de explicar una década de mentiras de Maya, mientras el banco comenzaba oficialmente el proceso de recuperar la casa que yo había salvado 100 veces. La gente suele decir que la sangre es más espesa que el agua, pero olvidan que la sangre también puede ahogarte si se lo permites. Elegí salir de la corriente. No perdí una familia esa noche. Finalmente perdí una carga. Me di cuenta de que ser fuerte no se trata de cuánto puedes cargar por los demás. Se trata de tener el coraje de saber cuándo dejar el peso. Si alguna vez has sido el invisible, el que mantiene las luces encendidas mientras todos los demás se llevan el crédito, esta historia es para ti. Eres suficiente. No olvides presionar ese botón de suscripción y unirte a nuestra comunidad. Comparte tus propias historias sobre establecer límites en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Gracias por escuchar. Mi nombre es Elena Vance y por primera vez en mi vida, finalmente soy libre. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.